Vamos a venir saltando, cantando, alabando al Señor con gozo. Aleluya. Hay algo que si puedo llamar este tema que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, si quieren hacer apuntes, hay muchos hermanos este día en este tema. Voy a ir despacio, porque hay veces que me voy casi corriendo y no cubro lo que tengo que cubrir, pero voy a tratar de ir y no ser gritón el día de hoy. Si podríamos llamar o poner un título a este mensaje, yo lo llamaría el poderoso sacrificio de Dios y los sacrificios que Él disfruta de sus hijos. Es largo, pero es el poderoso ¿qué? Sacrificio de Dios y los sacrificios que Él disfruta de sus hijos. Entonces, ¿podemos hacer nosotros sacrificios hoy en tiempo? Vamos a analizar una palabra de Dios. Amén. A ver qué son estos sacrificios que habla la Biblia y este poderoso sacrificio. Vamos a ir a la Biblia ahí en Hebreos, que va a ser creo que nuestro pasaje clave para poder Hebreos capítulo 13, Hebreos 13. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. ¿Listos? Amén. Ya todos lo tienen. Alguien enseña una casita para que le estudie. Amén. ¿Listos? Salgamos pues. ¿Qué dice la palabra? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? ¿Y quién es Él? Por medio de Jesús, su Hijo. Por medio de Él. ¿Qué más dice? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí está hablando de sacrificios, ¿verdad? Y hay sacrificios poderosos que Dios hizo. Estoy gritando, ¿verdad? Pero hay sacrificios que nosotros hacemos que Él se agrada. Así voy a hablar, que Él se agrada. Fíjense que en el Antiguo Testamento se ofrecían distintos sacrificios a Dios. Por lo menos en Génesis 4:4 encontramos que Abel trajo un sacrificio a Dios y dice que trajo lo mejor. Y dice que Dios se agradó. Entonces hay sacrificios que Dios se agrada. Leemos esto que Él se agradó, el sacrificio de Abel. Vemos en el libro de Levítico que estos sacrificios pueden ser de igual manera animales, pueden ser aves, vegetales y minerales que traían como sacrificio en el Antiguo Testamento. Y cada uno de ellos se ofrecía en diferentes partes del tabernáculo con distintos propósitos. Fíjense que estos sacrificios de animales, de vegetales y de minerales se traían al tabernáculo. Y hay tres partes del tabernáculo que usted lo conoce, que está el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y fíjense que estaba analizando, el Señor traía algo precioso que estaba tratando de entender. Que así como hay tres lugares, atrio, lugar santo y lugar santísimo, hay tres tipos de cristianos. Y hay tres tipos de, ¿cómo se llama la palabra clave que estamos usando hoy? Sacrificios. ¿Cuál es la palabra? Sacrificios. Hay tres tipos de sacrificios que nosotros los cristianos presentamos, o tres tipos de cristianos que somos en sí como un sacrificio hacia Dios. Número uno, tenemos lo que son el tipo de cristianos, que esto es bíblico, que son los cristianos que se llaman en la palabra sembradores. Cristiano sembrador, y la Biblia lo habla. Y ese tipo de cristiano es calidad. Es bueno, pero el tipo de cristiano sembrador funciona bajo el sol. ¿Por qué? Porque sale a sembrar en el tiempo adecuado con la luz del día. Y funciona y siembra
pero lo único que hace es tirar la semilla y ahí la deja y dice, pues hay alguien más que viene, la regará y alguien más la cosechará. Ese es el tipo de cristiano de atrio, que sí le gusta sembrar, pero no va más allá, como el Señor dijo, que si alguien te pide que vayas una mía, ¿ve cuántas? Ve dos. O sea, es el tipo de cristiano que está en el atrio, que sí es cristiano, que sí siembra, pero no va más allá, la mía extra, de seguir dando el seguimiento, el cuidado adecuado a la gente, sino que siembra la semilla y dice ahí que el pastor se las arregle, o la iglesia o los líderes, pero están dentro ya del tabernáculo. Pero está el segundo tipo de cristianos, que este tipo de cristianos vienen siendo los cristianos atletas que habla Pablo, que ellos dicen que tienen una meta y mantienen su vista fija a esa meta, y dice que no retroceden, sino que van hacia adelante. Y ese tipo de cristianos es bueno, son atletas, se cuidan y tratan, escúchenme bien, son ya los que están en el lugar ¿dónde? Santo. Tratan de no pecar para mantener a Dios y mantener su relación con Dios bien, pero se cuidan tanto del pecado que descuidan muchas veces en la intimidad con Dios. No pecan, son bien cuidadosos, porque ya saben que están en el lugar santo y saben que ya están siendo alumbrados no por el sol ni la luz del sol, sino que ahora están adentro del lugar santo, porque ya, y aquellos que han estudiado lo que es el tabernáculo, voy a darle una explicación, porque yo sé que hay algunos que me están a ver, ¿qué estás hablando? El tabernáculo está el atrio, que es donde entraba el sacerdote, estaba acá la fuente de agua, ¿y qué más? Y la de bronce. Y ahí venía, se lavaba las manos, entraba y presentaba el sacrificio de animales. Pero luego había una cortina que dividía ya el atrio, que estaba fuera de ese lugar, que es el tabernáculo. Ahora entra y ya adentro hay otra cortina. En esa cortina, cuando entra, ya no alumbra la luz del sol, sino que alumbra el candelero y se encuentra con la mesa de los panes. Y ese cristiano atleta cuida ese pan, cuida eso, pero sigue siendo alumbrado con una luz, y la luz del candelero. Y esos son los cristianos atletas, que sí se presentan como sacrificios a Dios, pero se cuidan solamente, pero olvidan vivir una intimidad con Dios. Pero ahora entramos, hermanos, a la puerta más preciosa, gloriosa del lugar santísimo. En ese lugar no cualquier persona entra. Amén. Imagínense, el que entraba a ese lugar tenía que estar sin pecado, sin mancha, y los metían, fíjense, con unas campanitas aquí alrededor de la cintura y un lazo amarrado en sus pies. ¿Por qué? Porque si ellos pecaban o habían pecado y entraban al lugar santísimo, hermanos, tronaban, caían muertos al instante. No es como hoy que nos acercamos al Señor así como venimos, sucios, arrastrados, hediondos, como vengados. ¿Sí o no? Allá vamos, papita. Y el Señor, la volviste a regar, mijo, pero mi sangre es poderosa para cubrirte, mi sangre es poderosa para limpiar. Pero antes, hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, usted estuviera aquí brincando en ese tiempo, buscando cómo agradar al Padre. Y entonces los amarraban del pie con esas campanas para escucharlos cuando iban a presentar el incienso, los minerales al Señor. Ya no era animales ni vegetales, sino que era el incienso que entraba. Y entonces entraban con esa campana que sonaba, y los que estaban afuera estaban atentos. Ojalá este no se lo truene el Señor. Y entraban y clink, clink las campanas. Pero cuando dejaban de sonar las campanas, era problema. Para eso llevaban el lazo en el pie, porque nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote. Y cuando dejaban de sonar esas campanas, es porque el sacerdote se lo había tronado al Señor, porque había pecado. Entonces, ¿qué hacían con el lazo? Lo jalaban. Vámonos, mijo. ¡Otro! ¿Quién se apunta? Nadie quería entrar.
Ese es el lugar que santísimo, que ahí entran solamente aquellos cristianos que ya no son, ¿qué dijimos los primeros cristianos? ¿Cómo? Sembradores. Y ya no entran solamente los cristianos atletas, sino que ahora al lugar santísimo entran los soldados de Cristo. Esos son los cristianos soldados que han aprendido a morir. ¿Por qué? Porque hay una palabra que define a un cristiano que le gusta vivir dentro del lugar santísimo, y esa palabra es soldado de Cristo. ¿Por qué? Fíjense que a mí me estaba impactando una palabra que está, creo que está en el libro de Josué. Cuando entran los espías, ¿cuántos espías entraron a la tierra? 12. ¿Seguros, hermanos? No, ¿cuántos espías fueron a investigar la tierra? 12. ¿Seguros? Amén. Vamos a probar a ver. 12. Entraron, y fíjense que cuando entraron, dice que los gigantes que estaban ahí eran enormes. No son como los gigantes primeros que habla el Génesis, porque los del Génesis eran tremendos gigantes. Estos eran gigantes pequeños, pero eran grandes. Era como decir los jugadores de la NBA. Usted se para a la par de Shaquille O'Neal y lo tiene que saludar con escalera. ¿Por qué? Porque son grandes. Y dice la palabra que estos gigantes declararon una palabra sobre los espías, porque yo pienso que los espías hablaron con ellos de una u otra forma, porque los gigantes dicen: y estos son como langostas. Y cuando regresan ellos a dar la información, ¿qué dijeron? Esa tierra está buenísima, Canaán. Híjole, miren que hay unas hamburguesas así del Burger King que trae triple carne. Hijo, está buenísima. Pero ellos son tan grandes que nos ven como langostas. Pero los gigantes, o sea, Satanás usó a los gigantes para declarar una profecía sobre aquellos. Porque cuando habla la palabra de Dios de una manera positiva de lo que son las que dijimos, las langostas, dice: he enviado a mi ejército como langostas para que destruya a Egipto. Híjole, entonces la langosta que aquellos declararon y las miraban tan pequeñitas, esas langostas son el ejército de Dios. Aunque parecen pequeñitas, pero Dios los ve como un ejército. Y aquellos profetizaron algo, langostas, pero a la manera de ellos, pero a la manera de Dios. Hermanos, yo soy una langosta, pero en las manos de Dios, poderosa, que hace estragos. Porque si usted estudia y lee la palabra langosta, hermano, la va a encontrar más de 300 veces en la palabra, y se refiere muchas veces a que Dios utilizó a la langosta para hacer estragos contra el pueblo enemigo. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Es de que el cristiano que vive en el lugar santísimo es aquel soldado de Cristo que, hermanos, ha muerto ya al mundo, ha muerto a su carne, ha muerto a sus deseos, y se ha llegado a ver ahora no como solamente un atleta, no como solamente un sembrador, sino que parte del ejército poderoso del Dios de Israel. Así nos vemos nosotros ya, y así nos ve el Señor. Y es por eso de que nosotros tenemos que ser cristianos, hermanos, ¿de qué lugar? Lugar santísimo. Cuando nos miremos como parte del ejército de Dios, hermanos, las cosas van a cambiar. Ya no vas a decir: ay, qué langosta más chiquita soy yo. Te vas a ver: yo soy una langosta que es el ejército de Dios, que va a hacer estragos al mismo infierno en la ciudad de la Ver. Vamos a ser langostas que vamos a entrar por todos lados a conquistar la ciudad, a conquistar las familias. Estoy gritando, no puedo, hermano. El Señor ponga atalayas para que no grite. A veces se emociona uno, hermanos, pero calma, pueblo. Vamos a respirar un poquito.
Deje que ore para que... ¿Me están siguiendo? Vamos a desarrollar el tema entonces. Ese solo era la introducción. Ahora vamos a entrar al tema. Sacrificio se traduce de las palabras siguientes. Escuche, para los que están haciendo apuntes. O la palabra sacrificio en el original es olash o alash, que significa, que quiere decir hacer ascender o holocausto. Eso significa la palabra sacrificio. La palabra olash o alash significa hacer ascender o holocausto. Escuche bien lo que estamos hablando. Es una palabra poderosa, sacrificio. Aquí hablábamos que somos el altar de Dios, pero en el original dice que nosotros somos un holocausto para Dios. ¿Cómo dije que se llama la palabra? Olash o alash. Y la siguiente es minshash. Esta palabra quiere decir presente, don o oblación. Pero hay una más, hay dos más. Las que vienen están poderosas. Escuchen. Sacrificio. Shelem. Esta palabra shelem, estar completo. Un sacrificio completo. Shelem. Con M al final. Estar completo en paz, en amistad. Sacrificio de paz. Es todo completo. Shelem. O sea, soy un sacrificio de paz. Shelem. Ahora la última, y esta está cardíaca. Esta me gustó. Se dice tenupha. Esta palabra es levantar arriba. Fíjese, esta es la que me llevó a mí y me abrió puertas preciosas que yo estaba adorando a Dios solo. Como uno lo sabe hacer cuando Dios te habla y te abre una visión preciosa para que puedas entender la palabra. Entonces, cuando yo veo esta palabra, ¿cómo les dije que se dice? Ahí van. Tenupan. Levantar arriba y bajar. Pero luego dice mecer o ofrenda mecida. Esta palabra sacrificio es una ofrenda. Nosotros nos imaginamos algo de mecer, ¿verdad? Una ofrenda mecida, que para que descienda tiene algo que subir. Y Dios aquí me abrió puertas. Esta palabra que estamos utilizando, que es tenupah, esta palabra que es subir y bajar. O sea, hermanos, que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, queremos ver que los dones se muevan en nuestras vidas y que yo sea un sacrificio para Dios, primero tiene que ocurrir algo. Primero tiene que subir algo para que del cielo descienda algo. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué podría subir al cielo para que descienda algo? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando que nosotros somos un pueblo que Dios ha llamado a oración, a clamar, a gemir y a interceder? Entonces, cuando la iglesia, hermanos, en un mismo espíritu y en un mismo sentir empiezan a orar, empiezan a clamar, empiezan a gemir con gemidos indecibles y empiezan a interceder, hermano, algo está subiendo. Estamos dando una ofrenda mecida que está subiendo a papá. Entonces, ¿qué esperamos? Que todo lo que sube, ¿qué sucede? Es la ley ¿de qué? De gravedad. Que si usted tira algo, va a bajar. Hermano, cuanto más mi oración que suba como una ofrenda mecida a Dios, va a mover los cielos. Y yo me presento a Dios como un sacrificio que Él lo ve y dice: oh, ahí hay un pueblo amado. ¿Y quién es esta que se levanta
O es la iglesia que está ahí clamando, está intercediendo, está gimiendo. Y papá dice: hey muchachos, Miguel, hey, ¿quiénes son nosotros? Gabriel, póngale nombre, serafines de todo. Allá están clamando, están trayendo una ofrenda mecida. Ellos mismos están dando como sacrificio. Vayan por favor. Y como nuestros pensamientos son más rápidos que la luz, apenas empezamos a pensar, vamos a orar, el Señor ya está moviendo todo el ejército del cielo, y todo el poderío de Dios empieza a descender a la tierra, hermano. Y es donde vamos a ver la gloria de Dios. Y fíjense que quiero ir despacio con esto, porque es poderoso. Esos son los sacrificios que Dios recibía en el Antiguo Testamento. Y es poderoso esto. Entonces, ahora, lo que es la palabra más fuerte de esto, para que esto suceda, y lo que sube haga que algo baje, hermanos, la palabra clave es muerte. Tiene que haber una muerte. La muerte de Cristo Jesús conquistó todo. El infierno, todo está conquistado. Ahora, tristemente, el infierno está lleno de gente buena. ¿Sí o no? Gente que hicieron buenas cosas, pero se les olvidó lo más poderoso. Se le olvidó Cristo Jesús, que es la clave y el puente, lo poderoso para poder llegar al Padre. Es Jesús. No solamente por ser bueno nos vamos a ir al cielo. Entonces tiene que haber una ofrenda mecida. Y tengo que subir yo. No sube mi hermano, subo yo. Papá, yo soy la ofrenda el día de hoy. Hoy me presento como sacrificio, papá, a ti. Y empieza, yo no sé, a mí me encanta. Yo siento que soy la ofrenda de Dios. Cuando ustedes me ven, yo soy muy loco. Pero en lo bueno, pues. Y que a veces yo me meto, hermanos, y me meto a orar. No me importa quién me critique, ni quién diga: ese pastorcito está loco, chapincito tenía que ser. Pero yo me meto y siento que yo mismo soy esa ofrenda mecida. Y le digo a papá: aquí estoy, papito. Yo en esta hora, papá, me presento con este pueblo amado para que descienda algo del cielo. Y somos ese sacrificio que hace que Dios mueva, hermanos, toda la arquitectura del cielo para que descienda bendición a la tierra. Pero somos una ofrenda que tiene que morir. Dice que si la semilla cae, ¿y qué? Tiene que morir para que dé fruto. Entonces, hermanos, nosotros somos esa ofrenda, ese sacrificio para Dios. Y dice la Biblia en Efesios 5:2: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Tuvo que haber algo que se dio para que recibiéramos. Entonces, y luego dice: por amor a nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo Jesús tuvo que venir y ser Él esa ofrenda mecida que se profetizó desde antes, y Él mismo vino a conquistar todo lo que es un pueblo que ha llegado a entender que el único camino hacia el cielo no es la religión, no es las buenas obras, son parte, y no es tampoco que seas una buena persona. Gloria a Dios porque eres una buena persona. Pero no nos salva eso. Nos salva que podamos ver al Cordero inmolado en la cruz del Calvario y decir: Jesús, tú fuiste la ofrenda, y hoy yo mismo me ofrendo hacia ti, para que así como tú hiciste descender la salvación, el perdón, la gracia, hoy descienda aún las bendiciones del Padre por medio del poderoso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Y Él mismo, hermanos, dice que Él destruyó el pecado por el sacrificio de sí mismo. Sacrificios. Por eso el mensaje, ¿cómo se llama? El inicio:
el poderoso sacrificio de Dios, porque es Cristo Jesús que se dio, pero también ahora Dios se agrada de los sacrificios que nosotros hacemos. Y ya vamos a llegar ahí. En el atrio del tabernáculo les ofrecían animales, bueyes, toros, todo eso. Ya les expliqué esas tres áreas. El atrio eran animales, el lugar santo eran, ¿qué dijimos? Vegetales. Usted lo puede encontrar en Éxodo 27:20, para que no piense que les estoy echando una casaca como decimos los chapines, sino que lo encuentra en Éxodo 27:20. Ese es el lugar santo, pero en el lugar santísimo era el incienso que llegaba, y eso lo dice Éxodo 36:9, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y ahí continúa hablando. Se estaba refiriendo al sacrificio perfecto que venía, que se daba por nosotros, pero nosotros recibíamos. ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Qué entonces son los sacrificios que nosotros podemos hacer? Voy a avanzar. Número 1, el sacrificio por el pecado. Fíjense bien cómo hacían en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Levítico 4:1-3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y si todo es purificado según la ley, ese ya es Hebreos 9:22. Estoy hablando primero del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, que Dios les pidió a ellos, un cordero. Pero ahora vamos al sacrificio poderoso.